la parte descriptiva, la parte del cuestionamiento, del diálogo con el público, que cuando nosotros tenemos la capacidad de incidir en ese público y ponerle en su mente una pregunta, un cuestionamiento que va más allá de lo que presentamos, que va más allá de lo que es su experiencia, yo creo que es lo que realmente estamos buscando, ¿sí? La parte argumentativa, cómo, cómo doy a conocer mi postura frente a una problemática que hoy por hoy es uno de los puntos más sensibles de una sociedad, ¿sí? Una parte que nos duele, que hemos tratado de trabajar en ello, de hacerle pensar a la gente de otra manera, ¿sí? Es el momento de expresarlo, ¿sí? Y básicamente hemos estado viendo los diferentes tipos de discurso, ¿no? Ahí es donde van a poder poner en práctica todas estas formas de discurso. Me da mucho gusto que vayan a participar en ello y yo esperaría que profundizaran en esa postura. Por lo que me dice son dos visiones diferentes porque son de género, ¿sí? Uno, eh, seguramente muy femenino, ¿no? Pero que ojalá se esté cuestionando a sí misma qué es lo que está pasando, qué hay a su alrededor, cómo viven esa complejidad que tiene la sociedad hoy en día, que siempre ha existido, pero que hoy afortunadamente se abre al conocimiento de la sociedad y hay la preocupación de solucionarlo, ¿sí? De abordarlo como un problema social que nos hace daño, no solamente a mujeres, sino también a hombres. La postura en este caso de un jovencito, ¿sí? Que sabemos que y esperamos que no tengan esas experiencias, ¿sí? Pero que a final de cuentas podamos hacerle entender a la gente que eh, lo mencionaba hace un momento el maestro, un chiflido no es un halago, un piropo no es un halago, es una agresión, porque a final de cuentas la mujer, la niña, la señora que decide utilizar en su cuerpo una minifalda, un vestido ceñido, un escote, tiene el derecho de hacerlo, ¿sí? Y no de ser señalada, no de ser enjuiciada, porque a mí me sorprende, ¿no? Eh, hace muchos años las mujeres creían que porque les lanzaban piropos en la calle era lo correcto, y no, porque es una situación agresiva que ellas no están pidiendo, ¿sí? No están pidiendo que se fijen en ellas y que les hagan mención de lo bonito que es su cuerpo, de lo bonito que es su cara, de lo bonito que caminan o de lo que no tienen, ¿sí? Entonces, qué bueno que tienen esos espacios para poner en práctica lo que vemos y para dar a conocer también su postura. Me gustaría mucho, mucho, mucho ver sus ponencias, ¿sí? Ojalá tenga yo la oportunidad de ver sus ponencias, porque me interesaría mucho saber para dónde van, cuál es su postura. Eh, podemos estar de acuerdo o no. Ese es el valor y la riqueza de un discurso, ¿sí? Que puedo mostrar mi punto de vista, esté yo a favor o en contra, pero de qué manera lo hago, cómo convenzo al otro, cómo doy a conocer mis puntos de vista, ¿sí? Y cómo me siento como representante de un grupo, ¿sí? Que, al cual pertenezco.
no solamente a una sociedad, sino también a un grupo social, ¿sí? Entonces, me da muchísimo gusto que estén pensando en hacer esta parte. Creo que en todos los ámbitos se necesita hacer la reflexión, ¿sí? Em, a mí me ha tocado en otro nivel, este, trabajar también con esta situación, hacer investigación, hacer que mis alumnos volteen a ver cuáles son las circunstancias que están viviendo, como una preocupación, porque no lo tomamos en cuenta hasta que está cercano a nosotros, ¿no? Lo vemos lejano y lo vemos pasar, pero cuando está cercano a nosotros, entonces nos cuestionamos. Y ese es el valor de un discurso, de una ponencia, de saber decir las cosas hacia los demás, ¿no? Entonces, felicidades. Espero yo poder ver sus ponencias, me encantaría, y sobre todo, el ruido que vayan a crear. Y ruido me refiero a los cuestionamientos por parte de sus compañeros, a la participación del público al que va dirigido, ¿sí? Porque entonces quiere decir que hay una respuesta, ¿sí? Quiere decir que también hay una preocupación y hay un interés en la misma temática que estarán ustedes manejando, ¿no? Entonces, felicidades, me gustaría verlo, ¿no? Claro que sí, con gusto te vamos a compartir ahora que ya nada más que hagamos algunos ajustes a las presentaciones, tanto a la de Moy como a la de Pau. Te vamos a compartir. Yo espero que estemos trabajando en esta semana y con gusto te lo hacemos llegar. ¿Te parece? Claro que sí. Pues bueno, va sobre la línea que estábamos manejando, ¿no? Saber reconocer los diferentes tipos de discurso, y en ello estábamos en la descripción, que puede ser muy objetiva o muy subjetiva, ¿sí? Que es donde nos quedamos, pero también en el diálogo, ese diálogo que van a ustedes a manejar frente a un público que puede ser muy preparado, muy planificado, ¿sí? Porque a final de cuentas se presta para ese tipo de situaciones, ¿no? Una ponencia, un debate, una mesa de discusión, este, donde nosotros lo que queremos es hablar con el público, ¿sí? No lo podemos hacer uno por uno, pero sí lo podemos hacer a través de nuestra ponencia. Y ese diálogo cuestionando. Dentro de las ponencias, el cuestionamiento también es muy, muy importante. No porque esperemos respuesta del público, sino porque queremos incidir en el público, ¿sí? Un diálogo espontáneo que nos permite también decir cómo nos sentimos, cómo vemos las situaciones, cómo vemos la problemática. Y al final de cuentas, eh, es una de las situaciones humanas más comunes, ¿no? La conversación, ¿sí? Entonces, que es también otro tipo de forma del discurso. Eh, la fundamental en este caso, que sería la argumentativa, ¿sí? Donde tenemos que tener un objetivo muy claro, tener claro cuál es nuestro tema, dónde nos vamos a centrar, dónde queremos incidir, dónde queremos que la gente nos escuche y ponga atención. Manejar una tesis que a final de cuentas es una opinión, es esa opinión que yo voy a defender frente a mi público, ¿sí? Y buscar los mejores argumentos, eh, nutrirme de autores que estén realmente muy empapados en el tema, de los cuales yo puedo rescatar sus ideas, sus comentarios, su,
sus razones, ¿sí? Y hacerlas mías. Siempre, por supuesto, dando el crédito a quien lo merece, ¿sí? Pero que a final de cuentas, van a componer nuestro texto, ¿sí? Van a enriquecer nuestro texto. Eh, el, el, el hecho mismo de presentarse, ¿no? Decir cuál es su temática, cuál es cuál es su forma de pensar frente a esa problemática, ¿sí? Y entonces, pues también se une con lo que estábamos viendo, ¿no? Que es el discurso argumentativo. De ahí, pues, los textos expositivos, que ya nosotros habíamos mencionado que es exponer. Exponer es mostrarnos, a final de cuentas, y también vamos a mostrar nuestras ideas, nuestras emociones, porque no las podemos negar, están dentro de nuestro mismo trabajo y la emoción que nos puede causar este, hablar sobre una temática en particular, ¿no? Eh, de ahí, bueno, tenemos otro tipo de discursos que van a ser también los de divulgación, ¿sí? Eh, quizás, y ustedes lo podrían hacer también, cuando participan con una ponencia, es importante también distribuir esa ponencia, ¿sí? No solamente decirla, pensarla, argumentarla, escribirla, sino también compartirla, ¿sí? En los textos expositivos implica también, por ejemplo, en, en lo común, las revistas de divulgación, ¿sí? Que a final de cuentas es la manera más sencilla de nosotros comprender y entender los temas de investigación, los temas de interés de una sociedad. Eh, pueden ser desde temas científicos, temas sociales, eh, que es un experto el que de alguna manera trabaja este tipo de discursos. ¿Por qué? Porque los explica con un vocabulario sencillo. Eh, factible de que el público en general lo comprenda, lo entienda, ¿sí? Entonces, eh, va a traer las grandes investigaciones, los grandes resultados de esas investigaciones que se manejan con un vocabulario totalmente técnico, ¿sí? Lo va a bajar en cuanto a el vocabulario y lo va a hacer más sencillo, más accesible al público en general, ¿sí? Por ahí la universidad tiene entre muchas revistas que tiene, que son a nivel bachillerato y universidad, este, que es ¿Cómo ves? ¿Sí? Es una revista que se edita mensualmente y trae muchísimos temas de interés, ¿sí? Muchísimos. Hoy que no podemos salir, la pueden encontrar de forma digital, ¿sí? Así tal cual, revista Como Ves, UNAM, tiene su página y tiene ahí concentrados todos los volúmenes, ¿sí? Pueden buscar por temática o por revista y es una revista que realmente vale mucho la pena, sobre todo para comprender lo que está sucediendo en una sociedad a nivel científico, social, cultural, y de problemáticas juveniles, ¿sí? Entonces, se las recomiendo mucho, y como les digo, la pueden encontrar en forma digital, igual que muchas otras revistas de divulgación, ¿sí? Este, que
tienen ese objetivo. Enterarnos, ¿no? De forma sencilla, básica, sobre el acontecer humano, ¿sí? En todos los ámbitos, ¿ok? Estos serían entonces todas las formas del discurso, ¿sí? Hasta ahí, dudas, preguntas, ¿sí queda claro? Sí, maestra. Sí, ¿quién levantó la mano? Salvador. Yo merengues. Sí, dime. Este, oye, bueno, has tocado un punto súper importante que tiene que ver con esto que siempre preguntan los muchachos. ¿Y eso en la vida para qué me va a servir? Justamente para esto, para poder expresar mis ideas en un foro, para poder buscar información en una revista de divulgación científica, para apoyar mi investigación, para poder redactar mi tesis, para poder convertirme en quien redacte en un periódico, para poder hacer un guión de radio. De verdad, o sea, ustedes, por ejemplo, todo esto que están escuchando ahorita, de pronto no le dan la dimensión, pero el que empiecen ustedes en esta etapa a, a ir dándose cuenta de cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que redactar, cómo tienen que diferenciar entre un género y otro, cómo tienen que ver si es una novela, si es un texto de divulgación científica, si es un artículo de periódico, etcétera, etcétera. Les va a dar la posibilidad, primero, de clasificarlo y segundo, de aplicarlo, que ustedes sean. Yo me imagino, por ejemplo, que alguno de ustedes en algún momento, de verdad así lo visualizó, va a escribir en algún periódico y yo voy a decir, como alguno de mis maestros, alguno de mis compañeros dijo en algún momento, el maestro Hugo, el esposo de la maestra Conchita, de la primaria Aller en donde trabajaba, él, sus alumnos, dos de sus alumnos fueron Villalbazo, que está en TV Azteca, y decía el profesor Hugo, y era un burrote, ¿no? Y decía, híjole, qué bárbaro, tener anécdotas en donde nuestros alumnos estén hoy en la televisión, y el otro de ellos era Jorge Garralda. Entonces, dos alumnos que tuvo en el Colegio México, el profesor Hugo Sánchez, que es homólogo del futbolista, pero ahí está la utilidad de todo esto, porque de pronto ellos dicen, pero, ¿y eso cómo nos enseña, no? Pues así justamente, primero conocer para después poder aplicar. Perfecto, gracias, Leo. Exactamente. Sí, exactamente. Yo creo que esa es la parte que tenemos que abrir nuestro pensamiento a que no es aprendérmelo de memoria, no es aprendérmelo por el momento, sino es comprenderlo para después utilizarlo. Lo utilizan todos los días, en todos sus ámbitos, ¿sí? Sin embargo, no son conscientes de ello. Cuando se hacen conscientes de ello, entonces es la posibilidad de que ustedes lo apliquen de una manera más formal, de una manera más favorecedora para ustedes, ¿sí? No saben la situación que uno como profesor se encuentra cuando un alumno se sale de lo normal, ¿sí? Y puede dar mucho más de lo que uno espera, ¿sí? Y no son los alumnos de 10, no son los alumnos que toda la vida han llenado boletas y boletas de 10 y de 9, no, son aquellos que saben resolver y aplicar en el momento, ¿sí? ¿Cómo defiendo una situación, una idea? ¿Cómo me manifiesto? ¿Cómo expreso? ¿Sí? Eh, Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando hace como 500 años que yo estuve en CCH, una de las cosas que nos decían, ustedes pretenden ser universitarios, pero ¿saben qué es ser universitario? Y entonces nos preguntaban y decíamos, no, realmente no. Yo pensé que el pertenecer a una escuela me hacía universitario, pero en realidad no es cierto.
¿Qué es lo que me hace universitario? Me hace el hecho de abrir mi, mi, mi campo de observación hacia todos los conocimientos. Y entonces decían algunos compañeros, ay, pero ¿cómo lo voy a aprender todo? No es aprenderlo todo, es tener las bases, tener los elementos comunes para entonces empezar a comprender lo que viene, ¿sí? Eh, a nosotros nos decían, pues la lectura es fundamental, ¿no? Sin embargo, no era lo común entre los compañeros. Eh, yo, como les mencioné en algún momento, primero entré a vocacional y después entré a CCH. Yo ya estaba un poquito más grande que mis compañeros, 1 año, 2 años, y entonces yo ya veía la situación desde otra perspectiva. Me acuerdo muy bien que nos dejaban muchas lecturas, muchísimas lecturas, pero a final de cuentas siempre habría aquel que se iba atrás de la biblioteca a pasársela bien, se iba a las canchas a jugar fútbol, básquetbol, ¿no? Y todo el día podía permanecer ahí sin problema, ¿no? No había nadie que le dijera, oye, no vas a entrar a clases, ¿no? Era decisión personal. Eso era lo que tenía el sistema, que uno iba tomando sus propias decisiones y enfrentando las situaciones que se iban complicando o resolviendo. Y me acuerdo que un maestro de redacción, de lectura y redacción, yo le voy a vivir agradecida, aunque solamente lo vi unas quizás 5 veces, fue mucho en un semestre. Y yo le vivo agradecida, no por otra cosa, sino porque él llegó, nos dio un listado de lecturas, nos dijo qué era lo que teníamos que entregar y se fue. Al darnos una serie de fechas específicas para la entrega de trabajos, no era necesario que él estuviera frente a un grupo. El trabajo lo teníamos que hacer nosotros. El trabajo teníamos que leer, teníamos que investigar, teníamos que redactar. Y él solamente llegaba por el trabajo, se lo llevaba, nos evaluaba y nos regresaba una boleta. Era todo lo que hacía. Sin embargo, ¿qué es lo que yo le agradezco? Le agradezco el hecho mismo de que me enseñó indirectamente a que yo me tenía que hacer responsable de mi estudio, a que yo, a lo mejor mis compañeros se podían quedar en las jardineras a platicar, porque a final de cuentas nunca llegaba, pero yo no tenía todos los libros, ni la posibilidad de comprarlos. Entonces, ¿qué hacía? Me iba directamente a la biblioteca, sacaba el libro, me ponía a leer, me ponía a escribir, me ponía a redactar, ¿sí? Y entonces tenía el tiempo, ese tiempo que él nos brindó, ¿sí? Porque no daba una clase, pero sí nos decía en qué nos habíamos equivocado, cómo teníamos que argumentarlo, cómo teníamos que redactarlo. Ese tiempo es el que yo le agradezco, porque no me tuvo que estar este, dirigiendo día con día, hacerme consciente de cuál era la importancia de su materia. Eso lo comprendí por mí misma, ¿sí? En ese tiempo que él no estuvo y que yo dediqué a leer, escribir, a redactar, ¿sí? Sabía que a tal fecha tenía yo que entregar, llevaba mi trabajo y lógico, el argumento, entre comillas, de mis compañeros, pero si nunca ha venido, si nunca nos ha dado clase, sí, pero él nos había dado un plan de trabajo y ese plan de trabajo había que cumplirlo. No, no, yo ya venía de una experiencia de reprobación y no quería volverla a pasar.
A eso también le llamamos madurez. A eso también le llamamos interés propio. No necesito que alguien me esté diciendo qué hacer y cómo hacer. El conocimiento está abierto y más hoy en día. ¿De qué manera yo selecciono la información que voy a incluir en mis trabajos? Hoy que tienen la facilidad del Internet, no saben las vueltas que se ahorran, porque yo tenía que ir a las diferentes bibliotecas, sacar diferentes libros, revisar diferentes materiales para obtener un resultado. Ustedes, en una hora que se sienten y que dediquen a la búsqueda de información, pueden encontrar de todo tipo, desde la que es basura hasta la que es de excelencia, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve, ¿sí? Lo aprendimos primero como nuestro idioma, como el español, ¿sí? A leer, a escribir, ¿sí? Hoy, hoy se convierte en otra posibilidad que nos va a servir para todos los ámbitos que queramos nosotros tocar. Si mi interés es la química, perfecto. Para la química necesito la lectura de comprensión, la redacción, ¿sí? Porque voy a dar a conocer mis ideas, mis avances, mi experimentación. Si lo que quiero es ser licenciado en Derecho, pues con más razón, ¿no? Necesito leer, necesito comprender, necesito exponer, necesito argumentar, necesito redactar. Si yo lo que quiero es ser ingeniero civil, pues necesito crear un proyecto, escribirlo, decir cuáles son mis parámetros, qué es lo que necesito, cómo lo necesito, cuáles son mis materiales, ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el resultado que voy a obtener? En todo voy a requerir de las formas del discurso, de la lectura y de la redacción, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para resolvernos la vida, ¿sí? Para que nuestro pasar por el bachillerato no sea más sencillo, más fácil. Como decía el profesor Salvador, hoy nadie se queda sin escuela, ¿sí? Nadie, más que aquel que no se inscriba, ¿no? Nadie se queda sin escuela. ¿Qué requieren? Lo que requieren es saber llegar al bachillerato y dar resultados positivos, ¿sí? ¿Cómo? Con todas las herramientas que tienen a su alrededor. Y las que no tengan, saberlas buscar, saberlas pedir, ¿sí? Porque también es saber decir qué es lo que no tengo y necesito. ¿Se acuerdan del soliloquio? ¿No? Sí, Primero, ¿qué necesito? ¿Qué requiero? Sí, Asael. yo ¿Querías les decir digo que algo? sí, Adelante. que el soliloquio es cuando hablas contigo mismo. Exactamente. ¿Cómo hablo conmigo para identificar lo que necesito? No solamente lo que quiero, porque puedo querer un Ferrari, ¿no? Pero ¿para qué quiero un Ferrari si no sé manejar? A lo mejor aprendo, ¿no? Puedo querer 1000 cosas, pero ¿qué necesito primero? Hablar conmigo mismo para identificar esas necesidades y a partir de esas necesidades buscar mis herramientas, buscar los elementos que me van a resolver, ¿sí? Aquí básicamente estamos hablando de esa variedad de discursos, ¿sí?
cómo hablo conmigo para hablar con los demás, cómo identifico mis necesidades para decirle a los demás lo que yo necesito de ellos, ¿sí? Esa comunicación, ese diálogo interno, volverlo también social. Hablar de una ponencia es hablar de un discurso social, ¿sí? Que voy a compartir con otros. ¿Sí queda? ¿Dudas hasta ahí? Ok, por ahí, en la presentación, pero creo que en esa no, como es fija, no sale. Espérenme tantito. Es que la subí a Classroom, pero queda fija, entonces, la liga no sé cómo, a echarla a andar. Entonces, mejor me voy a esta y se las paso. Ok. Ok, en el chat les voy a poner la liga del... Ahí en la presentación viene un video, pero como está fijo en Classroom, no lo pueden ver. Entonces, no sean malitos. Les paso la liga, cópienla y y lo que necesitamos es ver el video, ¿sí? Pongan la liga en su computadora y ya podrán ver el video.
Ok. Si ya lo terminaron, la intención con el video es reunir los dos aspectos que vimos, tanto las formas de expresión como los tipos de discurso, ¿sí? En el video ya se ven en conjunto, ¿sí? Eh, Hasta aquí dejaríamos esa parte. Si tienen dudas, por favor, háganmelas saber, anótenlas para que no se les olviden y las vemos el próximo sábado, ¿ok? De mi parte es todo. Muchas gracias. Nos vemos al ratito. Adiós, profe. Hasta luego. Gracias. Luego, maestra. Bye.